Hoy voy a hablar de los condimentos del ágape. Los griegos, cuando hablan de amor, utilizan 4 tipos de palabras. Nosotros en español hablamos de amor, 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 amor. Y conjugamos el verbo amar, pero siempre es amor. Los gringos por igual, los americanos, los anglosajones, los irlandeses, toda esa gente que habla en inglés, solo de love, 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 amor, 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 amor. Pero los griegos utilizan 4 palabras para referirse al amor. La primera de ellas es una palabra que todos conocemos, que es eros. Es el amor que se dispensa a la pareja, el esposo con la esposa, el amor eros. El amor que es un amor pasional, sí, un amor de pasión, deseo, atracción. Es un amor físico, el amor eros. Pero también hay otro tipo de amor que es el estorge, es el amor entre hermanos. Es la comodidad de estar con su hermano, de sentirse tan cómodo como para poder abrir el corazón con el hermano, poder conversar cosas que no se hablan con los padres y cosas muy lindas que suceden cuando se está en esa unión perfecta, maravillosa entre hermanos, ¿sí? El amor estorge es un amor que implica admiración y cariño recíproco. Hay un tercer tipo de amor que es el ágape, del cual voy a estar hablando los condimentos de ellos. Ese refiere al amor incondicional, aquel amor que acepta al otro tal y como es. Por eso ustedes miran que Dios nos aceptó a nosotros tal y como éramos. Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún siendo enemigos de Dios, Él se entregó por nosotros. Amén. Él nos amó con un amor incondicional, el amor ágape. Y el cuarto tipo de amor que utilizan los griegos es la palabra filia, que significa, similar a la amistad, supone admiración, fraternidad. Así que esos tipos de amor es la palabra que utilizan los griegos cuando hablan de amor. Pero hoy yo quiero hablar del amor ágape, de los condimentos del amor ágape. Le pido por favor me acompañe a la primera carta de Juan, en el capítulo 4, versículo 7, dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Padre que estás en el cielo, alabamos, bendecimos tu santo nombre, te damos gloria a ti, te damos honra, te damos honor en esta hora, mi Rey. Gracias por amarnos con ese amor incondicional, con ese amor ágape con el que nos amaste desde el principio. Gracias, Señor, por darnos, Señor, a tu Hijo amado Jesús, para que Él muriera en una cruz por nosotros, para salvarnos. Señor, gracias por poner tu mirada en nosotros. Gracias por extender tu diestra, Señor, para levantarnos. Gracias, Señor, por poner tus planes, Señor, para que nosotros fuésemos partícipes de ellos, mi Dios. Y poner, Señor, tus sueños delante de nosotros para que nosotros los cumplamos, Señor, bajo tu propósito y bajo tu autoridad, Señor. Padre, hoy te agradecemos, ponemos nuestras vidas en tus manos. Todas esas peticiones de oración están delante de ti, Señor, reconociendo que tú eres el Señor de señores, Rey de reyes, que tú tienes autoridad sobre toda enfermedad, sobre cualquier condición, Señor, física, espiritual, Señor. En el nombre de Jesús reprendemos toda obra infructuosa de las tinieblas, Señor. Reprendemos la mano del enemigo metida en nuestros planes, Señor. En el nombre precioso de Jesús, Señor, proclamamos que tú eres Señor de nuestras vidas, Señor de nuestras casas, Señor, Señor de nuestra familia. En el nombre de Jesús, Señor nuestro, alabamos y glorificamos tu nombre y te agradecemos por tu gran amor, Señor, con el que nos has amado. A ti sea la gloria por siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que vemos aquí que el Señor le revela esto a Juan. Le dice que
nosotros debemos amarnos unos a otros. En el mismo Evangelio de Juan dice que en esto conocerán que son tus discípulos, si se aman los unos a los otros. Así que un verdadero discípulo de Cristo, ¿cuántos discípulos de Cristo hay aquí? Aprovecho para decir que una cosa es un creyente en Cristo y otra cosa es un discípulo en Cristo. Así que si usted todavía no ha estudiado la Escritura, no está conociendo la doctrina bíblica, si usted todavía no está haciendo los lineamientos de lo que es una vida de un discípulo, los invitamos a que se inscriban en vida discipular, ¿verdad? Porque Dios no quiere que nos quedemos como simples creyentes, sino que pasemos de ser creyentes a ser discípulos de Cristo, instruidos por Él a través de su bendita y gloriosa palabra, para que crezcamos y llevemos mucho fruto para la gloria y la honra del Señor. Pero como discípulos, entonces Él nos ordena que nos amemos los unos a los otros, ¿sí? Y dice la razón, porque Dios es amor. Así que alguien que se llama discípulo de Cristo no puede, escuche eso, no puede odiar a su prójimo. No puedes odiar al colmadero que sube la música todos los días y que no te deja descansar en tu casa. No puedes odiar a los borrachos que van a tomar al colmado y se sientan en la acera, ponen la música a todo dar y no hay forma en que tú puedas descansar. No lo puedes odiar. No puedes odiar al vecino odioso, odiosa, que te sube la música y que no te deja descansar, o que te barre la basura para el frente de tu casa. No puedes odiar a la persona que te hace mal. El Evangelio dice que debemos amarnos unos a otros porque Dios es amor. Ahora usted me dirá, pastor, pero eso es entre discípulos. Yo digo, no, eso no es solamente entre discípulos, eso es con todo el que sea tu prójimo. Tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Eso es mandato de Dios. Entonces, ese amor es el amor que Dios ha puesto en los discípulos, en el corazón nuestro. Así que no podemos alegar que no tenemos amor ágape para compartirlo con otros. Porque ese amor, dice la Biblia, fue derramado sobre nosotros. Él derramó su amor sobre nosotros para habilitarnos en esa capacidad de poder amar. Es posible que quizás en tu casa no te dieron mucho amor. A lo mejor que existe en un hogar donde, a lo mejor un hogar disfuncional, donde estaban los padres ocupados en echar pulsos y ver quién se salía con las suyas y al final terminaron rompiendo la familia y cada quien se fue por su lado y no te prestaron la atención debida y a lo mejor no fuiste asistido con mucho amor como te lo merecías, que como debiste haberlo recibido cuando niño. Pero eso no quiere decir que si ahora tú estás en Cristo Jesús, si ahora conociste el amor verdadero, el amor de Dios, no quiere decir que no puedas amar. No tienes la excusa porque el amor fue derramado sobre ti. Dios te amó y derramó su ágape sobre ti de una manera muy especial. Y entonces lo que debemos de hacer es comenzar por los principios que nos enseña el amor. Vemos en la primera carta de Juan que la Biblia en el siguiente versículo dice que Dios es amor. Dios es amor, y si tenemos a Dios en nuestros corazones, tenemos ¿qué cosa? Dígalo conmigo. Si yo tengo a Dios, tengo amor. Entonces el amor ágape está en mí. Es un amor incondicional. Es el amor que te hace orar por aquellos que te hacen mal, que te hace bendecir a aquellos que te maldicen. Maldito evangélico loco. Es el amor que te permite
ir más allá, una milla más, una milla extra cuando requiere tu servicio, cuando tu vecino requiere de tu atención, cuando tú te desvives por atender a aquel que no te presta ninguna atención a ti, que te hace la vida en cuadritos. Ese es el amor que ha sido derramado sobre nosotros. Un amor capaz de amar a gente que no son muy amables, que nos ponen la vida difícil diariamente. Entonces Juan en esta carta aquí está diciendo algo muy interesante. Dice: amados, amémonos unos a otros. Y está utilizando términos griegos. El verbo amar aquí en griego que utiliza no es storge, no es filia, no es eros, es ágape, agapetoi. Amados, agapetoi, amémonos, agapomen. Note que todos vienen de la misma raíz de ágape. Agapetoi, agapomen, unos a otros. Porque el ágape es de Dios. Y todo aquel que agapón, todo aquel que ama, es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces la Biblia aquí nos está enseñando algo muy especial. Que Dios derramó su gran amor sobre nosotros para que lo compartamos con otros, para que lo extendamos a otros, sobre todo aquellos que nos quedan más cerca, dígase la familia, dígase el vecino, dígase el que labora con nosotros o el que estudia con nosotros. La persona que más cerca está con nosotros es la más beneficiada de este agape que está en nosotros. ¿Sí? Entonces nuestro deber como creyentes, como discípulos de Cristo, es amarnos los unos a los otros. Dígale al que está a su lado: yo te amo en el amor de Cristo. Aunque usted no lo conozca del todo, a lo mejor posiblemente ni su nombre sabe usted, pero dígale: yo te amo en el amor de Cristo. Aproveche y pregúntele su nombre ahora. ¿Cómo te llamas? Entonces note usted que Dios nos manda amar con un amor muy especial. En el versículo 11 de la primera carta de Juan, capítulo 4, dice: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Si la dimensión en la que Dios nos amó fue grande, con un amor extraordinario, con un ágape incondicional, eterno, inalterable, de la misma manera sus seguidores, sus discípulos, tenemos que amar a nuestro prójimo como nos amó el Señor. Entonces note que es un amor muy especial. El amor ágape es un amor muy especial. En la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo, en el capítulo 13, primer versículo, lo leo en la traducción del lenguaje actual. Me llamó mucho la atención esta versión, por eso lo puse aquí. Dice: si no tengo amor, de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo y hasta el idioma de los ángeles. Si no tengo amor, soy como un pedazo de metal, ruidoso como una campana desafinada. Así que hasta la campana tiene que sonar afinada. ¿Alguien ha oído una campana desafinada alguna vez? ¿Saben cuándo suena desafinada? Cuando está rota. Y cuando usted que choca el metal contra ella, casi no se expande el sonido y suena como hueco, como si estuviera seco. ¡Tic! Y entonces no se escucha como debería de sonar la campana. Si no tengo ágape, si no tengo amor, de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo, inclusive hablar lenguas angélicas. Si no tengo amor, soy como un pedazo de metal ruidoso. Hago mucho ruido.
pero estoy desafinado porque no estoy en la afinación del ágape. El ágape es tolerante. Bueno, tiene algunos ingredientes que no quiero adelantarme a ellos, lo voy a mencionar ahora dentro de un instante, pero el ágape tiene algunas particularidades que son los condimentos de que quiero compartirte. No te voy a compartir todos los condimentos el día de hoy, pero algunos sí te los voy a compartir en el nombre precioso del Señor. Entonces, miren lo que dice el versículo 4. El amor es, y aquí están los primeros ingredientes: sufrido, número 1, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece. Por eso las 5 cucharaditas del principio, porque son 5 que te voy a compartir hoy. 5 ingredientes del ágape, 5 ingredientes de ese amor tan interesante, que es un amor incondicional, que es el amor de Dios que ha sido derramado, depositado en cada uno de los que hemos creído en Cristo Jesús. A ver, ¿cuántos han creído en Cristo Jesús aquí? Tú tienes el amor ágape incluido dentro de ti. Ese amor es Dios, Dios que habita en nuestros corazones. Amén. Y ese amor nos capacita, nos da la habilidad, nos da la gracia para poder amar aún a nuestros enemigos, aún a la gente que nos adversa, aún a la gente que nos odia, aún a la gente que habla mal de nosotros, aún a la gente que nos traiciona, aún a la gente que nos maldice, aún a la gente que nos lleva a la contraria, aún a la gente que sin darnos cuenta y no sabemos ni por qué nos cae mal. Pero tenemos que amar. El amor es algo muy especial. Ahora, cuando hablamos de ingredientes, yo imagino que ya una vez usted comenzó a pensar, desde que oyó el tema, pensó que íbamos a hablar de condimentos que le dan sabor a la comida. Y justamente esos elementos que aparecen aquí son los que le dan sabor al ágape de Dios. Justamente eso es lo que hace interesante. Yo no sé si usted sabía que existe en gastronomía un galardón para la alta cocina. Se dan los premios Michelin. ¿Cuántos conocían eso? Se le da a los mejores restaurantes que se destacan en la guía roja con premios de excelencia. Se le llaman estrellas Michelin. Y eso surgió en el año 1900, cuando los hermanos Michelin, en el siglo XX, ellos eran vendedores de neumáticos de la marca Michelin. Y las ventas estaban realmente muy bajas. Entonces ellos necesitaron trasladarse por muchos lugares para hacer promoción a sus neumáticos, a sus gomas. Y trazaron una ruta, y en medio de ella, en el mapa que hicieron, en la carta roja, pusieron ellos ahí restaurantes, estaciones de combustible, lo que nosotros vemos hoy en día en los mapas, ¿sí?, de los viajeros. De hecho, se le llama a esa guía roja la Biblia de los viajeros. Y la finalidad era que la gente supiera dónde había un buen restaurante, y con el correr de los días, con el correr de los tiempos, ellos llegaban al lugar y decían: wow, este es estrella 1, tenemos que darle una estrella porque la calidad, la manera en que le sirven a uno, vale la pena que la gente se pare en ese lugar y que coma de esa comida y que reciba el servicio que ahí le prestan. Y así fueron galardonando una estrella Michelin, 2 estrellas Michelin, 3 estrellas Michelin, conforme a la calidad, la preparación, la manera en que te abordaba el mesero, cómo te atendía la gente y la forma en que finalmente el que preparaba la receta podía interactuar con los comensales y decir qué tal le pareció la comida, le gustó, no sé cuánto, y aquí y allá. Y de ahí surgieron los premios Michelin, que son galardones en la gastronomía de alta cocina. Y miramos nosotros cómo los hombres comenzaron a calificar entonces la manera en que se servían los alimentos en algunos lugares. Hoy en día,
es necesario que nosotros comprendamos que también nosotros un día vamos a ser calificados por el Señor. Un día nos presentaremos cara a cara con nuestro Creador. Y vamos a ser examinados para saber cómo servimos nosotros a nuestros semejantes. ¿Cómo fue tu trato con ese vecino incómodo que te sacaba de quicio y que al principio de la relación tú también le devolvías mal por mal? Pero que llegó un tiempo en que el Espíritu Santo comenzó a confrontarte y te comenzaste a dar cuenta que tú eres un hijo, una hija de Dios y que no puedes reaccionar de la misma manera que cuando no tenías a Cristo en tu corazón. Si esa convicción de que usted lo está haciendo mal no le ha venido y usted sigue haciendo eso, eso es porque usted no ha aprovechado el amor ágape que está dentro de su corazón. No lo ha dejado aflorar y no lo ha puesto por obra. Y para poner por obra ese amor necesitamos pedir a Dios que nos dé la capacidad de poder amar a la gente que nos incomoda la vida. Porque en frío les cuento aquí que no se puede. La única manera en que podemos hacer eso es estando llenos del Espíritu Santo, es buscando la guianza y la dirección de Dios, es antes de salir y explotar como una bomba con nuestro vecino y decirle 4 cosas, 4 dichos y ponerlo en su lugar, como decimos nosotros. A ese lo voy a poner en su lugar ahora mismo. En lugar de eso le decimos: Espíritu Santo, lléname de ti, dame tu gracia, Señor, y yo bendigo a mi vecino para que eso que hace que me molesta tanto, Señor, deje de hacerlo. Por favor, te ruego en el nombre de Jesús que atienda mi clamor, Señor, que lo atienda, que toque su corazón, que toque su vida, Señor, de manera que Él pueda oír cuando yo le hable. Porque a veces les reclamamos algo a los que están viviendo al lado nuestro, que no conocen a Dios, que no tienen a Cristo en su corazón, y nos dan una devolución que no esperábamos. ¿Cuántos me están entendiendo? Y ante esa devolución que no estábamos esperando, si no estamos preparados para escuchar lo que nos está diciendo, que no nos agrada, que nos molesta, que nos incomoda, vamos a reaccionar airados. Y vamos a devolver mal por mal. Y vamos a maldecir al que nos maldice. Y eso no fue lo que la Biblia nos enseña que como discípulos de Cristo debemos hacer nosotros con nuestros semejantes. ¿Cuántos me están entendiendo ahora? Muy bien, entonces la Biblia nos enseña que el amor es sufrido. Y la palabra que utiliza en griego aquí para sufrido es macrotumia, que significa paciente, que sabe esperar, que es longánime, que es sufrido. Este tipo de amor es tan especial y este ingrediente es tan especial porque cuando la situación se está poniendo color de hormiga y ya no toleramos, ya no aguantamos, este amor comienza a darnos una elasticidad impresionante. Y nosotros esperamos y esperamos y esperamos y nos vamos estirando así cual gimnasta que hace ejercicio de calistenia para estirar sus músculos y el amor ahí esperando un cambio de actitud en la persona que nos está maltratando. Saben, usted no es quien hace esa obra. Si usted actúa con fuerza, en la fuerza suya no actúa la justicia divina. Para que usted pueda ver la justicia de Dios, usted tiene que orar al Señor y esperar en Dios que Él haga su obra con esa persona. Usted tiene que convertirse en un intercesor por ese amigo, por ese vecino, por ese estudiante, compañero suyo de estudio o compañero o compañera de trabajo que le está poniendo la vida difícil cada día. Usted tiene que convertirse en un intercesor. Porque si esa persona es creyente, si esa persona es cristiana, tiene problemas serios que necesita
reparar en su vida, necesita cambiar en su vida, necesita sufrir una transformación que solo Dios se la puede dar. Nosotros no podemos dársela. Entonces lo primero que tenemos que hacer es interceder por el hermano que está caído, por el hermano que tiene actitudes impropias, o si no es hermano en Cristo, si no ha conocido la luz, si está en tinieblas, pues por supuesto que las obras que hace son obras de las tinieblas, y entonces tenemos que reprender las obras de las tinieblas y tenemos que tomar autoridad sobre las obras de las tinieblas y suplicarle al Espíritu Santo que lo convenza de pecado, de justicia y de juicio, y que al ver Él nuestras acciones pueda ver a Cristo. Que un buen día se sacuda ese inconverso y diga: caramba, pero tantas cosas que yo le he hecho a este hombre, a esta mujer, y en lugar de maldecirme siempre se sonríe conmigo, siempre me bendice, siempre me trata con afecto, siempre me trata con decencia, con pureza, y yo cada vez se la pongo más difícil, y llegará un momento en que el Espíritu Santo lo va a convencer. Oye, tú estás actuando muy mal contra tu prójimo, tú estás haciéndolo muy mal, y el Espíritu Santo va a hacer que esa persona se acerque con usted para preguntarle a causa de esa paciencia que ha permitido que a pesar de todo usted se mantenga ecuánime, tranquilo, relajado, bendecido con el amor de Dios que habita dentro de su corazón. Entonces, cuando habla de que el amor es sufrido, es un amor paciente, sabe esperar, sabe esperar. ¿Saben que esa fue la desgracia del rey Saúl? Que no supo esperar. Dios le había hablado a Saúl para que acabara con todos los amalecitas. Dijo: mata a todos los amalecitas, no dejes de esa descendencia a nadie vivo. Acaba con todo, destruye todo lo que tiene Amalek, todas sus posesiones, y acaba con toda la descendencia de Amalek, destrúyelos completamente. Y él cumplió a medias el recado de Dios. Entonces Samuel, como profeta de Dios, estaba intercediendo, estaba orando, y Dios le habló a Samuel y le dijo que él desechaba al rey desobediente, al rey que no hacía lo que él le pedía que hiciera, refiriéndose a Saúl. Y cuando él comienza a llorar por la vida de Saúl, él le dice: no tienes que llorar, porque no es a ti que te ha ofendido, es a mí a que me ha desobedecido y me ha ofendido, a mí que lo puse por rey. Y entonces, como Samuel no regresaba de su intimidad con Dios, Saúl se atribuyó una función que no le correspondía. Quería ofrecer incienso delante de Dios, y entonces Dios le dice: alocadamente has actuado. Y en primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 13, dice, 13, perdón. Primer libro de Samuel 13 dice: entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Si lo hubiera obedecido, si hubiera acabado con el rey Agag, al cual agarró vivo y lo tenía encadenado ahí, y si hubiera acabado con todas las ovejas y vacas del rebaño de los amalecitas que ellos encontraron, y hubiera extendido la espada para acabar con todos los amalecitas, Dios hubiera extendido el reino de Saúl para siempre. Es decir, el Mesías hubiese venido a través de la descendencia de Saúl y no a través de la descendencia de David. Pero, como Saúl actuó fuera del orden, Dios lo desechó por no haber tenido paciencia para esperar en Dios.
Y yo quiero decirte que la paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Y que tú y yo tenemos que aprender a ser pacientes. Y que tú y yo tenemos que pedirle a Dios que nos dé esa capacidad de longanimidad, de que nos podamos estirar hasta lo sumo y aguantar y soportar todo lo que está haciendo. Porque dice, el amor es sufrido. Y tú estás sufriendo y padeciendo, pero estás orando, intercediendo y pidiendo al Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Y Él te va a dar la capacidad de saber esperar. Te va a poner la paciencia. La paciencia produce una prueba para saber hasta dónde tú estás aguantando. O sea, no creas que Dios te hace paciente y de una vez te levanta la prueba. No, Él te extiende para saber hasta dónde vas a llegar, dependiendo de Dios. Diciéndole, Señor, yo sin ti no puedo, Señor, es contigo que lo puedo. Señor, créeme que mis fuerzas se agitan en mi interior. Mi deseo es agarrar a ese vecino, a ese compañero de estudio, a ese compañero de trabajo por el cuello y ponerlo en su sitio, Señor, decirle 3 cosas. Pero no es a eso a que tú me has mandado. Tú me has mandado a amarlo, Señor. Dame la gracia para amarle. Dame la gracia, Señor, para soportar todo eso, Señor. Pero te pido y te suplico, Señor, que cambie su corazón, que intervenga, Señor, en favor de esa vida. Por favor, te ruego, te suplico. Y entonces Dios hace 2 cosas. O lo cambia, o lo remueven a esa persona del lugar, o esa persona decide mudarse, ya no ser tu vecino. De la buena a primera se muda el vecino y ya se te quitó el dolor de cabeza. O te quitaron al compañero incómodo, la compañera incómoda de trabajo o de clases. O Dios lo aniquila y lo quita de en medio. Pero ese es Dios que lo hace, no es uno. Y no es porque uno se lo esté pidiendo. Porque del otro lado también Dios da oportunidades. Pero la gente que no aprovecha las oportunidades de Dios no sabe que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y puede llegar el día en que Dios diga, bueno, ya no sigo trabajando más contigo, porque tú no quieres nada conmigo. Así que, o Dios puede salvarlo y de una vez cortarlo para que no se vuelva a su antigua manera de vivir. Dios tiene muchas maneras, pero dejemos esa manera y esos métodos de Dios a un lado. Miremos que este primer ingrediente es necesario. Entender que el amor es sufrido. ¿Sí? Saúl carecía de ese tipo de amor. Por eso no pudo esperar la respuesta de Dios. No pudo esperar y no obedeció completamente. Si él hubiera obedecido, si él hubiera matado al rey de Agag, si hubiera matado esas ovejas y esas vacas que él tomó del rebaño, al cual Dios le había dicho, mátalas todas. Fíjense que todavía había amalecitas. Y Dios no le iba a pedir cuenta por eso todavía que quedaban. Porque Él venció a todos los que estaban en la batalla. Pero habían otros de la descendencia de Amalek que posteriormente posiblemente Dios le hubiese dicho, sal a buscarlos. O a lo mejor no sabemos qué hubiese pasado con ellos. Pero ¿saben ustedes quién fue a decirle a David que a Saúl lo habían matado? ¿Usted se recuerda? ¿Usted ha leído la Biblia? Un amalecita. ¿Y saben qué le dijo él? Yo me encargué de quitarte el que te perseguía. Yo lo maté. Con la esperanza de que dijera David, ay, qué bueno que me hiciste un favor y me quitaste. Mira, eso hiciste tú. Y ¡fua! Se lo quitó de en medio David a ese amalecita. Pero si ustedes se dan cuenta, el amor de Dios es sufrido. Es un amor longánime, es un amor que espera, es un amor paciente, es un amor que sabe esperar en Dios. Pero el amor es benigno también. Este segundo ingrediente me gusta mucho. Porque la benignidad se caracteriza por mostrar siempre buena voluntad
comprensión, empatía, simpatía aún hacia una persona o grupo. Entonces miramos que la benignidad es propicia y es adecuada y favorable. La palabra griega es reustomai y esa palabra significa mostrarse uno mismo útil, actuar benevolentemente, ser benigno, apacible, comprensivo, indulgente, afable. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que aprendamos a que ese gajo del amor, ese ingrediente del amor de Dios, del ágape de Dios, ¿sí?, en nosotros, pues se muestre hacia los demás con esas cualidades de hacer siempre el bien, de buscar la forma de comprender a tu prójimo, de en vez de juzgarlo a priori, primero escucharle, porque tú no sabes cuánta carga tiene esa persona que está incomodándote en tu oficina, o que te está incomodando en el vecindario, o que te está incomodando. Tú no sabes lo que está viviendo esa persona en su interior. Pero cuando el amor ágape está en nosotros, y ese ingrediente tan importante es benigno, ¿sí?, entonces podemos ser indulgentes con la gente. Se comporta así porque a lo mejor así lo trataron sus padres cuando era un niño. Les quiero recomendar una miniserie que se llama Adolescencia. La adolescencia se trata, no se lo voy a contar, pero más o menos les voy a decir de qué se trata. Se trata de un chico de edad de 13 años de edad, acusado de haber matado a una chica, a una jovencita también. Esa es la trama. Le invito a mirarla. Y mire usted los ancestros del niño y chequee usted cuál fue el trato que recibió su padre y cuál fue el trato que su padre no supo darle, la disciplina que su padre no supo suministrarle a su hijo, fruto de que él había sido traumatizado durante su infancia. Ahí se lo dejo. Pero muchas veces las actitudes de la gente no las podemos juzgar a priori. No podemos decir, es que este es tal por cual y condenarlos. Tenemos que entender que detrás de esas acciones que nos incomodan, que nos molestan, que nos hacen la vida imposible, hay situaciones que hay en ese individuo y debemos de interceder para que Dios las aflore, para que Dios trate con esa persona, para que esa persona pueda conocer a Jesús, para que esa persona pueda experimentar lo que un día nosotros experimentamos cuando llegamos a los pies de Cristo Jesús. En Salmos 135, versículo 3 dice: alabad a Jah porque Él es bueno, cantad salmos a su nombre porque Él es benigno. Así que si nuestro Dios es benigno, nosotros tenemos que ser también benignos. Si nuestro Dios es amor, nosotros también tenemos que ser amor. Si nuestro Dios es luz, nosotros tenemos que ser luz. Si nuestro Dios es sal, nosotros tenemos que ser sal. Si nuestro Dios es agua viva, nosotros tenemos que también ser agua viva. Si nuestro Dios es gozo, nosotros también tenemos que ser. Usted me está entendiendo perfectamente. Si nosotros nos estamos nutriendo de una fuente rica, maravillosa, impresionante como es Dios en nosotros, si el ágape ha llegado a nuestros corazones, nuestras actitudes tienen que parecerse a la del ágape que llegó a nuestros corazones. Si Dios es amor, nosotros, sus seguidores, sus discípulos, tenemos también que ser amor, ¿sí? No podemos ser de otra manera. Entonces, miren aquí esta carta pequeña que aparece en la Biblia, Filemón, capítulo 1, versos del 10 al 12. Dice: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Pablo le está escribiendo esta pequeñita carta a Filemón y le dice: el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Si ustedes se dan cuenta, esta persona, Onésimo,
había agravado a Filemón en el ministerio. Le había sido piedra de tropiezo, le había sido inútil, ¿sí? Y Onésimo cae preso y en la cárcel conoce a Pablo, que está preso. Y Pablo aprovecha estar allí en la cárcel para ganárselo para Cristo y lo engendra como un hijo espiritual. Le da a conocer el verdadero evangelio. Y cuando llega el tiempo en que ya Filemón lo van a sacar de la cárcel, le escribe una carta, perdón, a Onésimo, le escribe una carta a Filemón y le dice: te ruego por mi hijo Onésimo. Ese no era hijo físico de él, era hijo espiritual. Se lo ganó ahí en la cárcel, lo engendró ahí en la cárcel, ¿sí? Y entonces dice: en otro tiempo te fue inútil a ti, te fue una molestia a ti, te causó graves problemas a ti. Pero ahora te aseguro que me es útil a mí y te será útil a ti también. Recíbele como si me estuvieras recibiendo a mí, que soy tu padre. Filemón era también un hijo espiritual de Pablo, ¿sí? Y Pablo le está escribiendo a un hijo espiritual para referirle a otro hijo espiritual, es decir, le estaba refiriendo a un hermano. Y entonces le estaba refiriendo a aquel para que lo recibiera. Tú recibiste tu oportunidad de conocer a Cristo y ahora que tú tienes a Cristo, antes de juzgar a otro que viene de un lugar que posiblemente tú estuviste o nunca has estado, pero a lo mejor estuviste cerca, pero por gracia y misericordia no caíste en ese lugar. Pero Pablo le está diciendo ahora: mira, aunque en otro tiempo fue una molestia para ti, pero ahora te aseguro que va a ser útil. Recíbelo como me recibirías a mí. ¿Sabes? No debes de juzgar nunca a nadie a prisa. No te des prisa en juzgar y condenar a la gente. Escúchale. Cuando comenzó esa película que les referí, no se la voy a contar, pero cuando comenzó la película, la primera escena me conmovió. Yo dije: qué abuso de la policía, pensé yo. Qué abuso, cómo entran a una casa a las 6 de la mañana, tumban la puerta de la casa, se meten y salen a buscar al niño. Y cuando encuentran al niño, asustadísimo el niño, impresionado, se para de la cama tras la acusación de la policía y el niño está orinado. Se orinó encima de la pijama. Yo dije: qué abuso, qué abusadores, ¿cómo hacen eso? No se la voy a seguir contando. Pero lo que sí le quiero decir es que hermano, cualquiera de nosotros hubiese jugado a esa policía. Aquí así me hubieran a todos los de aquí, también son unos salvajes. Y comenzamos a jugar a la policía. La policía tenía elementos de juicio probatorios que incriminaban al niño en el crimen. Y ellos estaban actuando bajo esos... Bueno, pero se la dejo ahí, no quiero seguir. Lo que quiero decir es que a veces juzgamos a la gente inadecuadamente, impropiamente, cuando deberíamos primero, antes de emitir un juicio, primero debemos de pensar detrás de todo esto, ¿qué hay detrás de eso? ¿Sí? El amor que es sufrido y que es benigno nos ayuda a mirar, nos ayuda a situarnos en la acera del frente, ¿sí? Nos ayuda a colocarnos en el asiento de la otra persona, nos ayuda a colocarnos en la posición ajena para poder evaluar con más transparencia lo que nosotros estamos tratando de dilucidar y ver. ¿Me está entendiendo? El amor no tiene envidia. La palabra griega es celo y significa tener calor de sentimiento por o en contra de. Significa arder, celar, celo, celoso, desear, envidia, mostrar celo, mover,
por envidia. En Eclesiastés capítulo 4 y versículo 4 dice la Escritura: he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la... Cuando usted lo está haciendo bien y cuando a usted lo promueven en su empleo porque usted estaba haciendo las cosas bien y le aumentan el salario, no se van a poner contentos los que están alrededor suyo. Algunos sí, pero casi siempre aparecen gente envidiosa. Porque como dice aquí, todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Entonces, algunos se alegran, pero algunos hacen la del artistaje de Hollywood. Ay, qué bueno que te ascendieron. Ay, pero fue a mí que debieron ascenderme. Era yo que tenía que ocupar ese lugar. ¿Por qué no me pusieron a mí? ¿Y por qué pusieron a este? ¿Y por qué pusieron a esta? ¿Y qué es lo que se cree ahora? Hermanos, y la gente envidiosa así actúa. Pero el amor de Dios no tiene envidia. No es celoso. Si usted mira que cuando ascienden a alguien alrededor suyo y usted creía que era el momento de que lo ascendieran a usted y a usted no lo ascendieron, tiene todo el derecho de sentirse mal, pero no de envidiar y de criticar al que ascendieron. ¿Sabe por qué le digo eso? Porque toda autoridad es puesta por Dios. Y el que se levanta contra el consejo de una autoridad, dígase que su jefe nombró a su compañero que tenía menor calidad de trabajo que el suyo, tenía menos tiempo que usted, pero a él le cayó bien su compañero o compañera de trabajo y decidió darle el puesto que usted estaba esperando. Inmediatamente usted se llena de ira, de enojo, de molestia y permite que el celo lo envuelva y comienza usted a murmurar y a decir: era a mí que tenía que ponerme, este no sabe cómo hacer las cosas. Está juzgando a Dios. Toda autoridad es puesta por Dios, y el que se resiste a la autoridad, a Dios mismo resiste y acarrea juicio y condenación para sí mismo. Romanos capítulo 13, verso 1. ¿Se da cuenta? Entonces, si usted creía que usted era el merecedor de ese galardón, espere en Dios. Espere en Dios. Dígale: Señor, yo sé que ese era mi puesto por el cual yo he orado, te he pedido, pero a lo mejor tú estás trabajando a mí la longanimidad, la macrotumia, el amor que he sufrido dentro de mi corazón. Tú estás trabajando, tú estás haciendo una buena obra. Tú sabes lo que está deficiente en mí, tú lo vas a quitar. Y tú me estás probando el corazón, Señor, para saber cómo yo iba a reaccionar ante un informe de esa naturaleza. Dios te está probando y está mirando tu corazón. Y si tú, en lugar de enojarte, de molestarte y de comenzar a hablar y murmurar la autoridad, tú le dices: Señor, no entiendo, me duele mi corazón, pero yo te pido por favor que le des la capacidad y la gracia a esa persona que han puesto para que pueda hacerlo bien, por el bienestar de nuestra compañía. Porque el que trabaja, aquí les cuento, en confianza, no trabaja para una empresa, trabaja para Dios. El empleado cristiano trabaja para Dios. Escuche eso, métaselo aquí en su cabeza y en su corazón. Usted no trabaja para los hombres. Por consecuencia, usted tiene que dar lo mejor de usted, 100% en ese lugar que usted considera suyo también, por cuanto es el lugar de donde Dios le provee a usted el sustento para su familia.
es el trabajo que usted un día le pidió a Dios que le diera y Dios se lo concedió. Pero en todo esto Dios prueba nuestros corazones. Y si en lo poco tú eres fiel, Dios te va a poner en lo mucho. Y si cuando te llegó esa noticia, tú la recibiste con dolor, sí, porque te molestó, pero no sentiste enojo ni contra tu jefe, ni contra la persona que pusieron, sino que tú vas a decir, Señor, dale tú la gracia para que lo haga bien, Señor, y espero en ti, sigo esperando en ti, tú harás tu obra cuando tú lo consideres. Le aseguro que aparece un lugar que no existía, que lo van a poner por encima de ese a usted. Porque así es Dios, de creativo, con sus hijos. Y nos hace que nos miremos muchas veces en nuestro espejo y digamos, ay Señor, cuán imperfecto soy, cuánto necesito de ti, Señor, ayúdame, Señor. ¿A cuánto le habrá pasado algo como eso? Yo soy el primero que levanto la mano. Y he pedido perdón a Dios por eso muchas veces. Génesis capítulo 26. Versos 13 y 14, el varón se enriqueció, fue prosperado, se engrandeció hasta hacerse muy poderoso y tuvo hatos de ovejas y hatos de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Este pasaje está hablando de Isaac, cuando Isaac descendió a Gerar en Egipto y Dios prosperó la vida de este hombre de una manera muy extraordinaria. ¿Sí? Dice la Biblia que los filisteos le tuvieron envidia cuando lo vieron prosperar. Así que si Dios te prospera, no te asombres que se levanten hombres envidiosos a tu alrededor, que ya no te van a dar el mismo trato que antes, o que te van a tratar con la misma hipocresía que antes, pero ahora mucho mayor. Sí, porque hipócritas eran antes, lo que pasa era que no te lo demostraban tanto como ahora, cuando ven que tú has sido bendecido y prosperado. Entonces, miremos Génesis 31 y 3. Dice, viendo Raquel que no daba luz a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos si no me muero. Y ella dijo, he aquí mi sierva Bila, llégate a ella y dará luz sobre mis rodillas y yo también tendré hijos de ella. La envidia llevó a Raquel a repetir lo que había ocurrido con Abraham y con Sara años antes. ¿Sí? Miramos, se repite la misma historia de una Sara que veía que no había podido alumbrar, que era una anciana ya, tenía una jovencita, se la ofrece a su amado para que se acueste con ella, para que le dé un hijo que lo para en sus rodillas y ella recibirlo como su hijo. Y de ahí nació Ismael, que hasta el sol de hoy es enemigo de Israel. De Ismael viene la descendencia de los árabes, que hasta el sol de hoy son enemigos de sus hermanos, los israelitas. Los aborrecen, los odian, no quieren saber de ellos, quisieran exterminarlos y sacarlos de la faz de la tierra. ¿Sí? Por una envidia surgida del corazón de una mujer que hizo un plan que no era el plan de Dios. Entonces, tengamos mucho cuidado de la envidia, hermanos. Cuidémonos de eso y pidámosle a Dios que nos siga llenando de ese amor que no tiene envidia. Ese amor que es puro, ese amor que es inalterable, ese amor que es maravilloso. Miremos otro ingrediente. El amor, el ágape, no es jactancioso. La palabra jactancioso que aparece en griego aquí es perperumai. Y esa palabra significa fanfarrón, significa jactancioso. ¿Utiliza un término moderno dominicano? No es un lambón. No es alguien que está haciendo pantallas, está haciendo... Bueno, ustedes saben más términos que yo de eso. Salmos capítulo 12, verso 3. Jehová destruirá los labios lisonjeros, aquella gente que está siempre hablando, ay sí, fulano, pero por detrás le clavan el cuchillo. Y la lengua que habla jactanciosamente, Jehová lo destruirá, dice la Biblia. Primera carta a los Corintios 5, 6, no es buena vuestra jactancia, no sabéis que un poco de levadura
leuda toda la masa. Así que la jactancia no es bueno. Por eso el amor ágape no es jactancioso. El amor ágape tiene la capacidad de recibir bendiciones de Dios, pero seguir siendo tan natural, tan sencillo y tan humilde como cuando no las tenía. El que tiene el amor ágape es bendecido y se comporta de la misma manera que en otro tiempo. No tiene que hacer alarde de lo que tiene y de lo que... No. Ni tiene que tumbar polvo, ni tiene que hacer nada. No tiene que hacer nada de eso. El amor ágape no se envanece. La palabra griega es fusio, que significa andar envanecido, hincharse, orgulloso, altanero. Salmos 138:6 dice: aunque el Señor es grande, se ocupa de los humildes, pero se mantiene distante de los orgullosos. Así que miramos nosotros qué importante es este amor. Porque cuando este amor no se está desarrollando en nosotros, cualquier circunstancia que nos eleve, cuando los hombres comiencen a hablar lisonjas, son palabras que engalanan a alguien, fulano, qué sé yo, que comienzan a albular a la gente, comienzan a hablar grandezas de las personas. Y si no tienes ese amor y la gente está hablando de esas cosas, en lugar de tú decirle la gloria y la honra es del Señor, porque todo lo que tengo y todo lo que soy es por la mano de Dios a través de mí, porque Él me lo ha concedido por pura gracia. Pero si no tienes ese amor que no se envanece, ¿no es esta la gran Babilonia que yo he creado? Te vas a inflar, te vas a hinchar, te vas a enorgullecer. Y la Biblia dice que Dios mira de lejos al altivo, al orgulloso, al jactancioso. ¿Sí? Segundo libro de Crónicas 26:16. Pero cuando llegó a ser poderoso, Uzías también se volvió orgulloso, lo cual resultó en su ruina. Pecó contra el Señor cuando entró en el santuario del templo y personalmente quemó incienso sobre el altar del incienso. ¿Quién era Uzías? Uzías fue un rey de Israel que comenzó a reinar a la edad de 16 años y gobernó 52 años sobre Jerusalén. El nombre de su madre era Jecoías de Jerusalén, y dice la Escritura en el versículo 4 de ese capítulo 26 que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, el rey Amasías. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones, y en estos días en que buscó al Señor, Él le prosperó. Escúcheme. Uzías comenzó excelente. A la edad de 16 años, siendo un jovencito, comienza a reinar. Y dice la Biblia que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Comenzó a buscar a Jehová como su padre lo había hecho durante su reinado. Dice la Escritura que por tal causa Dios lo prosperó y Dios lo bendijo. Levantó un ejército poderoso a su servicio. Vencieron a los filisteos, vencieron a los amonitas, vencieron a los egipcios. Y tenía un ejército muy poderoso. Pero cuando él dio toda esa fuerza, se envaneció su corazón contra Jehová. Y entonces fue a hacer algo que no le correspondía. Encender incienso en el templo era función sacerdotal y él no era sacerdote. Y pecó contra Jehová. ¿Sabes? Tenemos que tener mucho cuidado con nuestros corazones. Sobre toda cosa guardada, dice la Escritura, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Mucho cuidado si tu corazón se enaltece, se llena de orgullo, de jactancia. Mucho cuidado si nos rebelamos contra Dios, queriendo hacer lo que no nos es permitido o no nos es dado por oficio. ¿Sí? Entonces, miramos nosotros que eso trajo la consecuencia que Uzías
se llenara de una enfermedad que finalmente termina quitándole la vida. Yo quiero decirte que el amor ágape no se envanece. ¿Y por qué te digo eso? Porque es importante saber si en algún momento nuestro corazón se quiere desviar. Nos vamos a dar cuenta. Porque cuando comenzamos a sentirnos más grandes, superiores a los demás, nos creemos más inteligentes, más capaces, nos creemos que somos superiores a los que están con nosotros, el enemigo nos está arruinando el corazón. Necesitamos una intervención urgente del Espíritu Santo para que transforme nuestro corazón. Necesitamos humillarnos delante de Dios, necesitamos postrarnos delante de Dios, pedirle: Señor, por favor, quita este sentimiento de mi corazón, quítame esa sensación de mi alma, por favor. Yo renuncio a todo orgullo, a toda jactancia, porque no es buena nuestra jactancia. No es bueno el orgullo, no es bueno el envanecimiento. Amén. Entonces, esa es la actitud que debemos nosotros de procurar todos los días en nuestras vidas. Ser llenos del amor ágape. Yo termino. Así como toda buena comida necesita de los ingredientes necesarios para obtener una calidad y sabor excelentes, los creyentes necesitamos el amor ágape. Necesitamos el amor ágape. Nunca olvidemos que de nada nos servirá hacer muchas buenas obras si no tenemos amor ágape con cada uno de sus condimentos. Cierra tus ojos, por favor. Y ahí donde tú estás, examina tu corazón. Examínate a ti mismo. Mírate en tu interior. Chequea cómo son tus actitudes con tu prójimo, hacia tu prójimo. Con los que viven contigo, con los que viven a tu lado, con los que trabajan contigo o estudian contigo, con las personas que te encuentras en el diario vivir, con tus hermanos en Cristo. ¿Cómo son tus actitudes? ¿Cuál es tu manera de reaccionar? ¿Cuál es la manera en la que tú actúas? Yo quiero pedirte que ahí donde tú estás, con tus ojos cerrados, hables seriamente con Dios y le digas: Señor, tú conoces mi corazón. Y hoy yo lo rindo delante de ti. Te pido perdón por cualquier actitud impropia que no es de un hijo o una hija que ha recibido el ágape en su corazón. Perdóname si mis actitudes están divorciadas, son muy alejadas, aparte de lo que dice el amor ágape que está en nosotros, que es: el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no es jactancioso, el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Esos otros ingredientes a lo mejor lo hablo en otra oportunidad, pero es importante que tú examines tu corazón, porque al final vamos a ser presentados delante de Dios y calificados. ¿Sí? Dios va a calificarnos a cada uno de nosotros, porque nos tendremos que presentar ante el tribunal de Cristo para recibir o no el galardón, para recibir nuestra estrella o para dejar de recibirla. Solo tú lo podrás saber el día que te presentes ante el tribunal de Cristo. Pero mientras, Dios todavía está obrando y actuando en nosotros. Aleluya. Gracias te damos, Señor. Te bendecimos, Padre. Te damos la gloria a ti, mi Dios. Gracias, Jesús. Gracias.